Diálogo de Fe y Salvación. Un espacio para abordar temas controversiales ante cuestionamientos en relación a la verdad de Dios desde una perspectiva bíblica y teológica. Con ustedes, Carlos Vidal y Eddie Osorio. Diálogo de Fe y Salvación. Familia de Diálogo de Fe y Salvación, bienvenidos a un programa más, a una emisión más de Diálogo de Fe y Salvación. Gracias a la misericordia del Señor, Él nos permite nuevamente estar junto a mi compañero Eddie Osorio para poder llevar este programa más, hermano Eddie, en nuestra serie El Evangelio y la Cultura. Hermano Eddie, bienvenido, ¿cómo está usted? Bien, gracias a Dios, hermano Carlitos, contento de poder estar una vez más aquí, pues para tener otra conversación más, siempre, por supuesto, ¿verdad? Un tema actual a la luz de la Biblia. Exacto. Yo creo que es algo tan importante que hemos descubierto y nos damos cuenta que es así, que es verdad, de que es necesario filtrar toda la cultura, la modernidad, la posmodernidad. Y la a través de la modernidad Biblia. líquida, pastor, la Así modernidad es, líquida. desde la perspectiva bíblica. Entonces, estamos contentos de poder estar aquí una vez más. Gracias a ustedes que siempre están con nosotros, ya sea que nos escuchen por la radio, por alguna plataforma o nos estén viendo también por YouTube, por Facebook o por medio de donde usted esté conectado. Amén. Bienvenido. Quédese con nosotros porque hoy traemos un diálogo que es continuación de nuestro programa anterior y esperamos de que sea de bendición para su vida. Por cierto, hermano, hay muchos reportes del programa anterior, gracias a Dios. Muchas personas que lo pudieron ver, muchas personas que, pues, hasta cierto punto, hermano, ahí se comprendió el concepto de cuán importante es ver esa perspectiva también, la perspectiva desde la experiencia no política, en el caso que tuvimos el programa anterior, hermano Eddie, porque creo que es importante aclarar el punto, hermano Eddie, que por qué la mención, y usted va a decir, pues, bueno, pero ¿por qué mencionan tanto cuestiones de gobierno? ¿Por qué mencionan tanto cuestiones de política? Por ejemplo, hermano Eddie, ¿por qué? Porque allí es la primera línea, hermano Eddie, donde todas estas situaciones con relación a lo que hablábamos de la agenda globalista, en este caso, hermano Eddie, que podríamos llamarle una agenda que tiene como fin culturizar los pueblos, pastor, ¿sí? Exacto. Culturizar los pueblos, por supuesto, con relación a sus ideales. Así es. Que es el punto importante en todo esto, ¿verdad? Entonces, nuestro objetivo principal es poder dialogar esto, como ya bien decía, hermano Eddie, desde una perspectiva bíblica, en donde podamos obtener respuestas, hermano Eddie, las cuales nos pueden llevar a sacar aspectos prácticos de cuál es la tarea, el quehacer de la iglesia en estos tiempos, en donde este sistema, en donde esta agenda, hermano, viene con todo. Correcto. Y pues siendo así, yo creo que, como usted lo decía, es importante ver. Yo creo que nosotros no debemos de estar velando solo por nuestro pedacito, como decíamos en algún momento, ¿verdad? Sí. Sino ver cómo la iglesia puede penetrar la cultura. Y lo que decíamos anteriormente también, crear cultura. Sí, muchas veces nos hemos rehuido de esa responsabilidad, hermano Carlitos, de ese privilegio, de ese rol que tenemos como iglesia. Pero yo creo que la parte esta introductoria del programa nos va a ayudar mucho a definir, ¿no? Sí. A definir un concepto que ya hemos hablado sobre esto, cultura. Exacto. Pero yo creo que tal vez se quedaron algunos conceptos, no sé, tal vez un poco no claros. Uh-huh. Entonces es importante dejarlo claro. Claro. Que todos entendamos qué es esto de la cultura y cómo nosotros como iglesia, cuál es nuestro rol como iglesia en medio de la cultura. Exacto. Y hoy, pues, como ya ustedes bien saben, estamos en nuestra serie El Evangelio y la Cultura. Así y el tema específico de hoy es el Evangelio, la iglesia y la batalla cultural. Así es. ¿Sí? El Evangelio, la iglesia y la batalla cultural. Yo creo que eso es muy importante, hermano Eddie, entender cuál debe ser nuestra labor en sí como iglesia ante esta batalla. Y vamos a tratar de definir un poco acerca de la batalla cultural. Alguien dice batalla cultural espiritual que entra dentro de la esfera, ¿verdad? Usted de lo que implica el reino del Señor, de lo que implica el llamado del Señor a ser sal, a ser luz, ¿sí? Del mundo. Entonces creo que tenemos una labor, una responsabilidad fundamental, hermano Eddie. Yo lo veo así. Yo lo veo como es una responsabilidad en sí, hermano Eddie, para la iglesia poder ser
ese agente de influenciar la cultura, Sí. pastor. Exacto. Sí, y es lo que tenemos que, creo yo, hoy en día la iglesia necesita hacer una relectura, Sí. por decirlo así, el Evangelio según Mateo, por ejemplo, capítulo 5, pastor, versos del 13 al 16, ¿no? O sea, donde habla la metáfora del Señor a sus discípulos de la sal de la tierra y de la luz, del mundo, pastor. Yo creo que tenemos que profundizar un poquito más en este asunto, ¿sí? Observar cómo el Señor, qué es lo que el Señor quiso dar a entender a sus discípulos, pastor, para poder comprenderlo y para poder tener los aspectos prácticos muy bien claros usted, para poder realizarlos, ejecutarlos, pastor. Exacto. Y pues para empezar, yo creo que conviene que leamos, ¿no? Mateo 5, 13 en adelante. La Nueva Versión Internacional dice: ustedes son la sal de la tierra. Pero si la sal se vuelve insípida, ¿cómo recobrará su sabor? Ya no sirve para nada, sino para que la gente la deseche y la pisotee. Luego en el versículo 14 dice: ustedes son la luz del mundo. Una ciudad en lo alto de una colina no puede esconderse. Escuche lo que dice, porque esos conceptos son bien importantes. Ni se enciende una lámpara para cubrirla con un cajón. Por el contrario, se pone en la repisa para que alumbre a todos los que están en la casa. Amén. Hagan brillar su luz delante de todos para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben al Padre que está en el cielo. Amén. Interesante, hermano Eddie. Yo creo que esta es la parte que nosotros tenemos que no redefinir, repensar. Sí, Sí, repensar, sí, releer, sí. Como usted dice. Tal vez, no sé si la hemos entendido mal. Aunque con un mal concepto del término pastor, obtendríamos una mala definición al respecto. Exacto. O sea, Sí. podría ser que en el al- peor de los casos hay que redefinirla, ¿no? Sí, o volver al concepto bíblico, a la Exactamente, definición bíblica de exactamente. esto, ¿verdad? A mí me llama la atención que después de que Jesús hace las dos declaraciones, después de decirles: ustedes son la sal de la tierra, esa es la primera declaración, y después de decirle: ustedes son la luz del mundo, que es la segunda declaración, viene una serie de observaciones. Si cada uno de estos elementos no cumple la función para la que fue diseñada. La parte negativa. Sí, exacto. Y Jesús les dice, recordemos que estamos en el contexto del Sermón del Monte. Había muchísima gente, además de los discípulos, habían fariseos, había gente común ahí escuchando el discurso de Jesús. Y Jesús se dirige a ellos y les dice esto: pero si la sal se vuelve insípida, o sea, y ahí hay un concepto negativo ya. Exacto. ¿Ya? ¿Cómo recobrará su sabor? Ya no sirve para nada, sino para que la gente la deseche y la pisotee. Ahora, vayamos entrando, hermano. Aquí está, tenemos que ocupar mucho la imaginación, ocupar mucho el pensamiento. O sea, estamos planteando, pastor, de que dentro de la esfera del texto bíblico, el Señor está planteando que la iglesia se sumerja, pastor. Exacto. Mire, vos sabe, yo creo que un pasaje que puede servir excelente también para el tema es el de la levadura, ¿no? Sí. Que el reino es como la levadura. Exacto. ¿Ah? Un poco de levadura leuda toda la masa. Oh, imagínese usted, recuerdo ahora las palabras del profesor David Suazo cuando hablamos un poquito acerca de eso, ¿verdad? ¿Qué hace la levadura en una bodega? En una botella. Sí. O sea, nada. Nada. Hay que tocarla. Se pone rancia. Ahora, familia, pueblo de Dios, yo quiero que comencemos a pensar. Y yo digo esto siempre, hermano Eddie, lo hemos dicho. Yo creo que la iglesia solo se ha enfocado en hacer culto. Sí, en congregarse. Y que hemos dicho, pastor, y tenemos claro que eso es parte de, pero no es el todo. Es un medio, pero no es el todo de la iglesia. La iglesia llega a congregarse para aprender a cómo poder ser esa sal, ser esa luz, ser esa levadura que donde esté va a influenciar, va a hacer algo, hermano. O sea, pero mire, yo observo aquí una iniciativa, una parte activa del asunto, pastor. O sea, la sal, cuando usted la pone, por ejemplo, en la carne, automáticamente desarrolla efectos químicos ahí, ¿verdad? Usted en su naturaleza función, como sal, exactamente, en donde funciona como preservante, en el caso que lo usaban los judíos, por ejemplo, hermano Eddie. O sea, no sé si me entiende, ahí hay una acción química. Hay una acción química de la salva, usted que impacta, que hace algo ahí, la levadura también, la luz también. O sea, no sé si me entiende, pastor.
O sea, y el problema de la iglesia es que esa parte es la que nos falta. Creo que, perdonen ustedes que seamos autocríticos, porque nosotros somos la iglesia también. Si no somos nosotros, ¿sí? ¿Quién? Pero en cierta parte también somos autocríticos por lo que hemos vivido nosotros y porque en algún momento quizás también nosotros mismos nos hemos hecho al margen, sin lugar a dudas, de la situación. Ya, de la batalla. Entonces, a mí me llama mucho la atención el pasaje. Creo que podríamos sacar mucho del pasaje, mucho más de lo que vamos a hablar aquí. Le animamos a que usted pueda hacer un análisis riguroso en su casa o en la iglesia, si pueden estudiarlo. Pero a mí me llama la atención cuando Jesús les dice, la nueva traducción viviente dice, mire, pero ¿para qué sirve la sal si ha perdido su sabor? ¿Puede lograr que vuelva a ser salada? Es una pregunta. ¿La descartarán y la pisotearán como algo que no tiene ningún valor? Bueno, hagamos un puente desde Mateo 5 hasta la iglesia, ¿no? En otras palabras, yo creo que si nosotros parafraseamos este versículo, hermano Carlitos, el Señor nos está diciendo, ustedes la iglesia son la sal de la tierra. Ustedes la iglesia tienen que darle sabor a la cultura, tienen que preservar la cultura. Exactamente. ¿Ya? Tienen que preservar ya esto. Y cuando Él dice... Pero si la sal... Ahí está. Pero si la iglesia ha perdido su función, su rol, su responsabilidad, ha perdido de vista su tarea, ¿puede lograr volver a ser salada? Y escuche, en un extremo, Jesús toma el extremo aquí. Jesús toma el extremo y Jesús dice, van a descartar a la iglesia, muchachos. Exacto. Van a descartar a la iglesia, la van a pisotear como algo que no tiene ningún valor. Exacto. Ahora. Y yo pienso, hermano Carlitos, perdone, pero pienso que en la actualidad, o sea, en algunos círculos ya se tiene a la iglesia como algo que no tiene ningún valor. Exacto. Como algo obsoleto. Como algo retrógrado, antiguo. De cómo vas a venir vos a decir que este libro que tiene más de 2000 años me tiene que decir a mí lo que tengo que hacer, cosas así, que la iglesia es anticuada y todo eso. ¿Por qué? La pregunta es ¿por qué? ¿No? Pues porque en algún momento hemos perdido el sabor. Claro. Pues porque en algún momento hemos perdido la sazón. La función de preservar. ¿Por qué este mundo? Me recuerdo muy bien un libro de John Piper, que por cierto olvido el nombre, pero sí se me quedó, que era John Piper, cuando él escribe un libro y dice que nosotros como la sal de la tierra, ¿por qué el Señor no ha hecho descender fuego del cielo? ¿O por qué el Señor no nos ha hecho descender al infierno, como decía el famoso predicador Jonathan Edwards en los Estados Unidos por el año 1800, si no estoy mal? ¿Por qué no nos ha hecho descender al infierno? Pues porque hay sal que preserva. Exacto. Hay sal que preserva. Nosotros como la sal, y a mí me encanta, ¿verdad?, esa ilustración que pone John Piper, que él dice que podemos interrumpirle el camino a la gente al infierno. Exactamente. O sea, hay gente que va caminando feliz hacia el infierno y usted y yo, porque somos la sal, podemos salirles al paso, ¿no? Exacto. Interrumpirles el camino. Pero cuando eso se pierde, cuando el rol se queda obsoleto, pues lo que pasa es que pisotean a la iglesia y la tienen como algo que no tiene ningún valor. Algo, pastor, que me llama la atención es, y lo dijimos creo en el programa anterior, y creo que es digno de repetirlo, hermano Eddie, es de que hoy en día hay, bueno, a través de las redes sociales se transmite cierta gente que se asume ser intelectual creyéndose ateo. O sea, que el ateísmo es intelectualismo hoy en día, por decir, es sinónimo, por decirle así, ¿verdad usted? Y creo que es un error exageradamente malo, ¿verdad usted? Con relación a esto, porque ¿quién dice que eso implica ser intelectual o ser inteligente? O sea, por favor, ahora... pusimos un montón de ejemplos de cómo los grandes aportes de la ciencia en la historia, ¿verdad? Usted ha sido por gente ha llegado al cristianismo, ¿no? Ahora, hermano Eddie, entonces estamos hablando de esa función que usted está hablando de ser iglesia. ¿Cómo? ¿Para qué estamos? ¿Cuál es cuál es la naturaleza de la iglesia? Sí, claro, entendemos el plan redentor, pastor. Y ahora trato de recordar las palabras nuevamente. Cito al profesor David Suazo cuando dice que muchas veces nosotros vemos la misionología
escatología de la iglesia solo de una perspectiva escatológica, ¿verdad? Exacto. Usted, en el sentido de que prediquemos porque Cristo viene. Y sí viene. Es medio, es un medio, es parte de, pero no el todo, pastor. Exacto. También hay una responsabilidad. Mire, la misma responsabilidad que está de predicarle el evangelio a las almas perdidas, creo que tenemos que ampliar el concepto de lo que significa predicar el evangelio, pastor. No solamente es pararme en una tarima y hablarlo, sino que influenciar. Debo de crear cultura, como ya dijo el pastor. ¿Para qué? Para que ese plan redentor, ¿sí?, pueda provocar en nuestra comunidad o en nuestra sociedad, pastor, ese sistema. ¿Por qué la forma? ¿Por qué digo esto? Solo pensemos en la forma de que el Señor le dijo al pueblo de Israel cuando entraban a la tierra prometida llena de paganismo, cómo iban a culturizar. Exacto. ¿Cuál era el sistema correcto? Capítulo 6 del libro de Deuteronomio, pastor. Exacto. Ahí están todas las instrucciones. Enséñale a tus hijos mañana, tarde, noche. Sí. O sea, es que vas a hacer todo, pero es ese conjunto de cosas, pastor, creo yo, que es lo que tenemos hoy en día que analizar bien como iglesia, sí, y observar. Y vamos a definir cultura nuevamente hoy, pastor, lo vamos a desglosar, ¿sí? Y vamos a observar en qué áreas, ¿sí?, o qué áreas abarca la cultura, si podríamos decirle así, pastor. ¿Cuáles son las áreas del interactuar social del humano? Y es allí, en cada una de esas áreas, en donde nosotros como iglesia tenemos que estar. Yo pienso que una de las cosas que muchas veces, hermano Carlitos, hemos perdido como iglesia también es esta parte, ¿no?, de anhelar la transformación, no solo de la persona, sino de las comunidades. Exacto. Yo creo, personalmente lo creo, porque lo veo en la Biblia, que el evangelio transforma personas, transforma familias, naciones y transforma ciudades, comunidades, transforma ciudades, países. Amén. Sí. Y vea, la gran comisión está implícita ahí. Tiene implícita, en la gran comisión se encuentra implícito el deseo de usted y mío, como hijos de Dios, como sal, de querer transformar nuestras comunidades. O sea, si en nosotros no está el deseo de querer llevar el evangelio y que el evangelio transforme la cultura de grupos, de comunidades, de grupos sociales, entonces, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué estamos anhelando? Exacto. Y hay gente, y déjeme decirle, a veces nos escondemos detrás de la profecía, ¿no? No, es que dice en la Biblia que las cosas van de mal en peor. No. Disculpe que me lo interrumpa ahí, pastor, pero usted tocó el panal ahorita. Mire, pues, ahí está el problema. Exacto. Recuerde usted que entendemos la perspectiva escatológica. Sí. Sabemos que Cristo viene. Pero mire, pastor, dentro del concepto reino, sí, está implícito la redención. Lo que hablábamos aquel día. O sea, la iglesia, por supuesto, con y bajo el poder del Espíritu Santo, que eso es obvio, sabemos que no somos nosotros, pastor, tiene la capacidad transformadora. Exacto, a eso me refiero. El poder transformador. Exacto. De la misma forma que las cosas van a ser transformadas por completo en el tiempo del Señor. La iglesia es como un adelanto, ¿no? Exacto. El actuar del Espíritu Santo. Exacto. Las arras, ¿no? Del Espíritu Santo. Y no tanto porque sí, porque es una orden, no es una orden, es naturaleza. Exacto. Es por naturaleza. Ahorita vamos a ver el concepto de cultura. Entonces vamos a tratar de ensamblarlo, pastor, lo que estamos hablando ahorita de la naturaleza de la iglesia. Precisamente eso iba a decir yo, que usted no tiene que forzar a la sal para hacer su función química que hace, ¿no? Para preservar. Échela. Simplemente la deja caer y hace su función. Usted no tiene que forzar a la luz para que haga su función, sino que simplemente la pone en un lugar alto, en una colina, dice, ¿verdad? Para que alumbre a todos. La iglesia no trae oscuridad a las comunidades. No. La iglesia trae luz. La iglesia no trae tinieblas a las comunidades. La iglesia trae luz, trae claridad de pensamiento, claridad de intelecto, claridad para tomar decisiones, discernimiento, sabiduría. Entonces nosotros sí creemos que la iglesia es un vehículo. De hecho, es el vehículo. El vehículo que el Espíritu Santo usa para la transformación de las comunidades, de las familias. Yo me recuerdo de Cornelio en el libro de los Hechos.
Familias transformadas. Así es, y me recuerdo de muchos lugares en donde Pablo pasó y la comunidad fue removida, ¿no? Fue sacudida, ¿no? Claro. Hasta misma Atenas, ¿no? Claro, mire. La cúpula del pensamiento filosófico de esa época fue sacudida. ¿Por qué? ¿Por qué? Por el evangelio. Porque Pablo estuvo presente ahí. Exacto. Y Pablo era un representante, dice, mire, un embajador del evangelio. Dice que ardía el corazón de Pablo, él quería, él le ardía por dentro hablar. No, ¿por qué? O sea, anhelaba el deseo, la transformación. Porque sin lugar a dudas en la cosmovisión de vida del humano, pastor, cosas tergiversadas había en ese tiempo. Sí, y él quería manifestar lo correcto. Exacto. O sea, a él le comía, sí, por decir así, pastor, por manifestar lo correcto. Ahora, yo creo que estamos ya expresando un poquito, pastor, a dónde queremos avanzar. Y vamos ya como hilando ahí el pensamiento. ¿Significa entonces que la iglesia está llamada a toda esa parte? Sí. ¿Sí? La levadura. Sí es. ¿En qué áreas? ¿Qué es la cultura? ¿Y qué opina, pastor, si vemos una definición que en la personal a mí me gusta bastante del profesor Edward Burnett Taylor? ¿Sí? Sí es. El cual nos muestra un pensamiento maravilloso con relación a la definición de la cultura, pastor. Y vamos a tratar de desglosar, según la definición del profesor Taylor, pastor, cada una de las áreas de influencia en el humano, en sus relaciones humanas y cómo nosotros, claro, por supuestísimo que por medio del evangelio y a través de la predicación y exposición de la Biblia. No estamos hablando de utilizar conceptos mundanos. No. Sí. Sino que el evangelio como tal, pastor, influye cada una de esas áreas. Y por favor, pastor, ¿por qué no nos lee usted ahí el concepto de cultura? Bueno, lo que dice el profesor británico, antropólogo, por cierto, Edward Burnett Taylor, él escribe la siguiente definición: la cultura, tomada en su significado etnográfico más amplio, es ese conjunto que incluye, y estas son las cosas. Oiga. La cultura, tomada en su significado etnográfico más amplio, es ese conjunto que incluye conocimientos, creencias, arte, moral, leyes, costumbres y toda otra capacidad y hábito adquiridos capacidad y habilidad. Así es. Y toda otra capacidad y hábito adquiridos por el hombre en cuanto miembro de una sociedad. Pienso que esta es una definición para meditar. Entonces, conectemos, pastor. Exacto. La iglesia debe ser sal. Sí. Debe ser luz. Oiga, ¿dónde? Bueno, si que no vayamos tan lejos. Iglesia de Chiquimula. Bueno, nos ven en Zacapa, nos ven en Izabal, en el Petén. Donde usted nos está viendo o escuchando, la iglesia debe ser sal. La iglesia debe influir, debe ser levadura. Así es. En todo lo que socialmente nos relaciona a nosotros en cuanto a el conocimiento. Así es. Las creencias. Así es. La iglesia debe estar ahí. Amén. Pues el arte. La iglesia debe estar ahí. El arte, sí, el arte. ¿Ah? La moral. Así es. La iglesia debe estar inmersa en ese tema, pastor. Las leyes. Así es. La iglesia debe estar inmersa en el Congreso de la República. Las costumbres. Ojo, no estamos diciendo que vamos a conquistar el mundo a través de la política. No. Estamos diciendo que la naturaleza del reino implica estar metido en eso. Así es. Implica estar en toda área social, pastor. Así es. Para tener un adelanto, como usted ya dijo, de la redención total de las cosas. No olvidemos que volvemos al Sermón del Monte. Y de verdad, desde la vez pasada que aquí en la iglesia estudiamos el Sermón del Monte, que vimos los ciudadanos del reino. O sea, nosotros somos ciudadanos del reino. Que de hecho les invitamos ahí a nuestros oyentes o televidentes a que lean un libro acerca del Sermón del Monte de Martin Lloyd-Jones o del profesor John Stott. Profesor David Suazo, pastor. David Suazo también. Ya son está en PDF, por cierto. Son 3 libros que estuvimos leyendo. ¿Que lo dejan? Nombre. ¿Ya? Sentado y a uno, por pastor. supuesto, nuestra base es la palabra. De eso no hay duda. Pero hay un imperativo. Hay un imperativo en el Sermón del Monte. Usted y yo somos ciudadanos del reino. ¿Por qué? Regidos bajo la constitución del reino, que es la Biblia. Exacto. Ya, por consiguiente, nosotros somos un adelanto, un pequeño adelanto del reino.
Exacto, el ya, pero el todavía no. Sí, ya hemos sido perdonados. Todavía no hemos sido transformados en su totalidad. Sí. Pero un día lo seremos. Pero mientras eso, nosotros como ciudadanos del reino tenemos una función aquí, que es preservar, salar, influir en la cultura. Y a mí me llama mucho la atención las áreas que menciona Edward. Y hablemos un poquito de eso, pastor. Burnett Taylor, él empieza diciendo conocimientos y creencias. Espéreme, que usted me está emocionando aquí ahorita. Hablemos del conocimiento, pastor. Sí. Y aquí podemos influir en algo. Hablemos de educación. Exacto. La fuente de conocimiento en nuestro país son las escuelas. Bueno, en primer lugar, la casa. Sí. Primer lugar, la casa. ¿Sí? Ahora, pero pensemos en un sentido más social. La comunitario. El colegio. Escuela. Ahora es una pregunta. ¿Cuántas veces nosotros en Guatemala hemos hecho presión en el Congreso de la República de la misma forma que todo ese montón de diputados homosexuales hoy en día lo están haciendo para influenciar los currículum nacionales, pastor, con ideologías fuera de inversiones inmensas? Millones de millones. Aquí podemos citar a George Soros, por ejemplo, pastor. Uh-huh. Por cierto, esta semana se está llevando a cabo el Foro Económico Mundial de Davos. Así, esta semana es. Que es la cuna de la agenda globalista. En esa conferencia se arma todo lo que va a pasar en el mundo. Así es. Hablemos desde el sentido humano. En un sentido macro. En un sentido macro. ¿Ah? Pastor, ¿por qué nosotros no nos hemos interesado en la educación? Sí. Y yo pienso que es que yo mencionaba las dos primeras cosas, creencias y conocimiento. Uh-huh. Porque muchas veces, fíjese usted, la iglesia, pienso que en la parte de las creencias tiene mucha presencia. Sí, tiene razón usted. Sí. Entonces, si nos vamos a un extremo muchas veces solo con las creencias, ya, pero en el área del conocimiento, fomentar el conocimiento. Yo creo que algo de lo que nosotros personalmente nos hemos dado cuenta, personalmente porque lo hemos vivido, es que una de las partes en las que menos invierte la iglesia es en conocimiento. Usted no me dejará mentir. No. Mire, pastor, perdón. Es en lo que menos invertimos como iglesia. Un ejemplo práctico. No estamos interesados en la educación muchas veces. No fomentamos. ¿Qué presencia tiene la iglesia en las escuelas? Solo por poner un ejemplo, pastor, perdón que lo interrumpa. El hábito de lectura. No más. Imagínense en ese primer escaño, pastor. Sí, ahí ya perdimos. Usted a la iglesia de hoy le recomienda un libro. Bueno, aparte de la Biblia, que la Biblia ni esa a veces se lee. Si usted recomienda un buen libro, pastor, no lo lee el pueblo. Sí. El pueblo no está leyendo, hermanos, queridos, amados, en el nombre de Jesús. Sí. ¿Y cómo entonces nos estamos dejando que otra gente diga? Sí. Piense, los tanques de pensamiento son tanques de un neomarxismo cultural ateo, pastor. Sí. Y están copando nuestra área educativa, por mencionarle un brazo del mundo del conocimiento, pastor, porque esto es, si hablamos de conocimiento, hablamos de un sinfín de cosas, pastor. Sí. Pero a lo que queremos llegar, queridos hermanos, es de que nosotros como iglesia tenemos que estar en esas pequeñas áreas. Sí. Bueno, grandes áreas, ¿no? Imagínense. Grandes áreas, ¿no? Sí. Y ciertamente pienso que debemos influir en el conocimiento, en cómo las personas adquieren conocimiento, fomentar el conocimiento en nuestras iglesias. Publicarlo, tener iniciativa propia. Cito a alguien que hace esta función, hermano Carlitos, y que conocemos nosotros también muy bien, a Marcelo. Sí. Hermano Marcelo Janco, tiene una de patrocinio, por ejemplo, con niños que van a la escuela. No me recuerdo, pero hablaba de 100 niños la última vez, ¿no? Yo creo que andan más. Hablaba de jóvenes, de por ahí algunos jóvenes que ya los tienen en edad universitaria, en etapa universitaria, y que ellos están ahí tutelando, ¿no? Haciendo discípulos. Exacto. Entonces, qué importante es interesarnos, ¿no? Exacto. En esa parte del conocimiento, de que las personas se preparen, que conozcan tanto del Señor, tanto como de otras cosas, ¿no? De ciencia, tecnología y todas cosas. Entonces, pero muchas veces creemos que la iglesia, no, eso no pertenece a la iglesia.
¿ya? No, la iglesia solo culto, otra cosa, prédica y... No, tenemos que ir más allá. Exacto. Tenemos que ir al área del conocimiento. La acción social. Exacto. La proyección social de nuestras comunidades de fe es importantísimo. Pastor, Ya. se me viene a la mente ahorita un concepto de la antigua Unión Soviética, en donde uno de sus famosos, el leninismo, ¿verdad? Usted, este famoso dictador Lenin, llega a la conclusión de cómo le costó al principio formar su ejército. Ujú. Mire, pa. Entonces dice, bueno, pero ¿cómo hago? En algún momento los primeros soldados, pero usted fue a la fuerza. Entonces, para formar un buen ejército necesito educarlos desde chiquitos. Desde pequeños. Lenin Sí. hace una pausa. Mire qué interesante, pastor. Luego viene y comienza a influenciar ese odio, esa ideología en los niños. Resulta que en 18 años era uno de los ejércitos más temibles del mundo. Sí. Yo creo que hay ejemplos, ¿no? Yo ahorita me estaba recordando hasta de películas, por ejemplo, de cómo en el Medio Oriente entrenan niños, disipulan, lo voy a decir así, disipulan para el mal. Sí. Sí, disipulan niños para que luego cuando sean jóvenes, cuando sean hombres, se vayan a explotar con un carro bomba en medio de un mercado, En nombre en medio de de la Alá. plaza, en nombre de Alá. Como por ejemplo en el pasado, no sé si en el presente, pero en el pasado hay muchas historias, por ejemplo, de los rusos, ¿no? O de esta parte del mundo en donde ellos preparaban gente que se iba a infiltrar Sí. en las organizaciones de otros, de los países enemigos. Exacto. Y hacían un trabajo tan minucioso. Y a veces duraba hasta 20, 30 años. Sí, o sea, era un proceso de 20, 30 años. Oiga esto, larguísimo, hermano. enorme, Uy. pero que al final tenía un efecto, ¿no? Claro. Entonces, de verdad es impresionante cómo muchas veces hay ejemplos, hermano Carlitos, de gente que se ha encargado de preparar a gente para hacer el mal. Cómo nosotros nos hemos dormido muchas veces y no hemos preparado gente para hacer el bien. Ese es el punto. ¿Ah? Para ser discípulos, Ese es el punto principal. para hacer luz, para hacer sal. Exacto. Bueno, y luego está la parte de creencias, Pero ¿no? pastor, hagamos la pausa. Sí. Hemos llegado al tiempo de mitad del programa. Esto está bueno, hermanos. La verdad que sí lo deja uno retado, pastor. Así es. Preocupado en cierto punto, hermano Eddie, de poder analizar y ver muchas cosas, ¿verdad? Así Pero es. es tiempo de medio programa, hermano Eddie. Amén. Vamos a la cápsula del día, siempre con nuestro pastor, hermano Eddie Osorio, quien siempre tiene por ahí datos interesantes para compartir con nosotros. Así que, hermano Eddie, adelante con la cápsula del día. El término esto vid, sé hombre, era una declaración en el mundo antiguo, especialmente el romano, que definía la valentía del soldado frente a la crisis. Este distintivo marcó una de las principales formas de entender la exaltación del hombre y su masculinidad. Con relación a la mujer, su feminidad era entendida por juristas y filósofos como una categoría de segunda o hasta de tercera clase. Es decir, como una cosa o un objeto a utilizar supeditado al control y poder del hombre, haya sido este su esposo, padre o amo en el caso de las esclavas. La problemática que vemos en pleno siglo XXI la explica muy bien Víctor Mirón. Estamos ante la feminización del hombre y la masculinización de la mujer. Por lo tanto, la pregunta que les quiero plantear hoy es: ¿qué implicaciones tiene la imagen de Dios en la masculinidad y en la feminidad? El ser humano, limitado y finito, no logra reflejar por sí solo la totalidad de todo lo que significa Dios. Pero el relato sí indica que ambos, varón y hembra, revelan aspectos de Dios y que cada uno posee de forma individual esa tan única imago Dei. Y por lo tanto, en el caso de la masculinidad se propone un hombre fusionado entre la fuerza y la ternura, entre el liderazgo y la sumisión, entre la confrontación y la compasión, entre ser el proveedor pero también acreedor, entre la idea de protector y el que se deja cuidar. Al igual que con la mujer, se manifiesta una fusión entre el amor y la firmeza, entre la ternura y dureza, entre decidir por medio de las emociones y la lógica, entre ser proveedora y acreedora.
Dios nos ayude a reflejar una sana masculinidad y feminidad a la luz de la Imago Dei. Bien, estamos de vuelta acá en Diálogo de Fe y Salvación. Continuamos hablando en nuestra serie El Evangelio y la Cultura. Y hoy estamos dialogando un punto muy importante con nuestro hermano Eddie, que cuál es la implicación que tiene la iglesia, pastor, en la cultura como tal. Y estamos definiendo en términos generales y bueno, en algunos específicos, pastor, de lo que la cultura es y cuáles son esas áreas de influencia. Ya estábamos hablando con el hermano Eddie con relación a la definición que tomamos del profesor Taylor, hermano Eddie, en donde menciona de que el primero de los eslabones, vamos a decir así, pastor, culturales de influencia, ¿sí? Tiene que ver con el conocimiento, ¿sí? Y hablamos un poquito acerca de lo que le implica eso y que si la iglesia tiene o no, pastor, esa iniciativa de incidir, de interrumpir una cultura que plantea un pensamiento y conocimiento errado. Sí, yo creo que también una de las preguntas, pues tal vez, no sé si redundantes o un poco innecesarias, pero para mí yo creo que es importante y necesaria, es, ¿será que a la iglesia le corresponde estar ahí? Por ejemplo, porque muchas veces pensamos de que no, la iglesia ahí no, ¿verdad? Entonces, ¿será que a la iglesia le corresponde estar, por ejemplo, en la esfera del conocimiento? Claro, ¿qué necesita estar? No me la puedo creer. Sí. Como dijo por ahí alguien, ¿me pasa? Vaya, ahora... Es que, mire, permítame, que ahorita ya me enojé. No. Pastor, es que desde una perspectiva de reino no podemos creer que no exista la intención del Señor. Sí, o sea, no puede ser de que permitamos que otra cosa entre, estando allí en el puesto importante o en el lugar específico, algo que no sea del Señor. Así es. O sea, no cabe, pastor. Bueno, ya conversamos acerca del área del conocimiento. Ahora, ¿será que a la iglesia le corresponde estar en la esfera de las creencias? Claro. Del formar cosmovisiones, pastor. Necesitamos del estar... y vea, tal vez esto va un poco más allá de proclamación. Sí. Esto va un poco más allá de proclamación. La proclamación es un medio, pastor. Algo muy importante que yo creo que moldea la forma en que personas, comunidades y familias creen es esta parte que Pablo hacía y que lo hablamos el programa, no el anterior, sino antes del anterior. Esta parte de llevar el evangelio a las plazas, de sacar el evangelio de las cuatro paredes y abrirlo, ¿no? a más gente. Ya, entonces yo creo que eso es muy importante, hermano Carlitos, llevar el evangelio a esos lugares donde el evangelio no es habitual que esté, por decírselo así, ¿ya? Porque el evangelio pues es habitual los domingos en el culto, sí, es que ese es los punto, días en el culto, pero ¿por qué nos sacamos un poco de ahí? ¿Por qué nuestra planificación no se enfoca un poco en llevar el evangelio a otras esferas? Va a ser muy difícil, y lo hemos experimentado también, va a ser muy difícil que personas no creyentes vayan a la iglesia de primas a primeras. Sí. Usted tiene que entablar primero un proceso de socialización del evangelio. Y no es un proceso forzado, es un proceso natural, es un proceso de relación, es un proceso en donde usted va a ser sal, va a ser luz, despacio, ¿ya? Tal vez lento si usted lo quiere llamar así, pero seguro. Exacto. Con convicciones firmes y claras. Exactamente. Creo que a eso es a lo que nos ha llamado el Señor y moldear lo que las personas puedan creer, lo que la gente, lo que las comunidades creen, ¿no? Pastor, viene a mi mente un ejemplo claro ahorita. En el capítulo 2 del libro de Daniel, la Biblia dice que Daniel fue puesto entre los sátrapas, entre astrólogos, los principales, ¿no? Brujos. También habla de hechiceros ahí, pastor. La gente que tenía mucha autoridad en el pueblo. Un grupo de un montón de gente, pastor, que fue puesto Daniel ahí también. Los sabios, paganos, por cierto. Sí. Daniel fue puesto allí por Nabucodonosor. Mire qué bonito este punto, pastor.
El tiempo pasó, todos conocemos la convicción de Daniel, a qué nivel, a qué punto y el respaldo que Dios le dio. La posición que Daniel llegó a alcanzar, perfecto, gloria a Dios y todo. Pero quiero destacar un punto. Y hablemos de los sabios de Oriente que llegaron esperando esa manifestación específica, la señal del nacimiento. Algunos hablan de la Shekinah y la gloria del Señor mostrada en Belén. Ajá. Ahora hay un punto bien importante aquí, pastor. Hablando de creencias. Uh-huh. O sea, de Daniel para el Señor son 630 años, pastor. Sí. O sea, fueron 630 años. Estos tipos estuvieron pendientes 630 años. ¿Quién les enseñó? Sí. ¿Quién les enseñó? Influencia de Daniel, según algunos, exacto, pastor. 630 años. Imagínense. Los que estuvieron alrededor de Daniel creyeron nuevas cosas. Creyeron a la verdad. Yo creo que hay muchos ejemplos en la Biblia, ¿no? Uf. De cómo, y véanme, ahorita que usted saque el ejemplo de Daniel, yo me pongo a pensar en cómo Daniel, por supuesto con la ayuda de Dios, con la ayuda del Señor en su vida, cómo Daniel construyó ese camino. Mire, Daniel no fue puesto entre los principales de primas a primeras. No, Daniel en el capítulo 1 va llegando como esclavo, uh-huh, al deportado, ¿no? Sí. En la deportación va llegando como esclavo y vemos desde allí cómo su fe y su convicción le ayuda a fraguar un camino, uh-huh, ¿ya? Para luego estar en un puesto de alta influencia. Uh-huh. Pienso también en José, uh-huh, cómo desde la postura o de la posición de un esclavo, de una persona siendo vendida, imagínese usted, de ser vendido por sus hermanos a ser gobernador de Egipto, sí, a influenciar todo un pueblo, un mundo de pueblo, pastor. Una de las culturas más sobresalientes y espectaculares históricamente hablando, sí, influenciada ¿por quién? Por una persona. Sabnak Paniak. Sí. Pero imagínese, hermano Carlitos, pero estas personas no llegaron ahí de manera fácil, sí, sino que fueron fieles. Imagínese usted, no recuerdo ahorita, hermano Carlitos, no recuerdo, pero ¿cuántos años le llevó a José desde que fue vendido por sus hermanos? Estuvo preso, ya, o sea, fue amenazado de muerte, estuvo en un montón de situaciones caóticas, ya. Pero ¿sabe? Influenció. Fue sal. Fue luz. ¿Ya? Fue sal y fue luz. Influenció las creencias, pastor. Exacto. Tuvo ese interés, esa acción, esa iniciativa propia, pastor. La perseverancia, ¿no? La perseverancia, la persistencia de una persona, la firmeza, hermano Carlitos, en las creencias. Una fe sólida. Mire, y ahorita, pastor, se me viene a la mente otro aspecto importante, hasta dónde llegó la influencia de esta gente, pastor. Por ejemplo, cuando el rey Artajerjes decide, vayan y reconstruyan. Y todavía él dice, yo les voy a dar dinero. Exacto. Fue a colaborar yo en la construcción del templo. O sea, mire a dónde llega esa parte, pastor. Sí. Qué importante es esto, hermano Eddie. Sí, o sea, cómo, vea, yo sé que hay diferentes contextos, pero cómo el creyente llega aún a obtener el beneficio de los paganos, si usted quiere verlo así, ¿ya? Para eventos como lo que usted está diciendo. Exacto. Hay contextos, por supuesto, para analizarse, pero es un punto a analizar, ¿no? Uh-huh. ¿Ya? Entonces, creo que es importante esto de las creencias, el arte, hermano Carlitos. Entrémosle aquí, pastor. Vamos a terminar. Sí, va a faltar la parte de la batalla cultural. Creo que vamos a tener que dejar pendiente esa batalla. Sí. Ver este asunto desde la perspectiva batalla, pastor. Exacto. Porque aquí vamos a comenzar a ver otros conceptos, pero avancemos. El arte. ¿Cuántos talentos no hay en la iglesia del Señor, pastor? Arte. Fíjese que muchas veces lo que se dice es que tenés que predicar o tenés que hacer otra cosa.
Sabe, históricamente creo que hay una corriente, no me recuerdo muy bien, pero después del periodo clásico, que está caracterizado por los romanos y los griegos, después del periodo clásico hay un periodo que se llama neoclasicismo en el arte, y que está altamente influenciado por el cristianismo. Ahora, le voy a decir algo altamente influenciado. Altamente influenciado. Aquí estamos hablando de arte, ¿no? Y si usted se da cuenta, mucha de la influencia griega del pensamiento filosófico platónico y de estos otros que estuvieron aristotélico, todo ese rollo, pastor, también está expresado ahí. Sí. Y oigan esto, pues, muchos de los conceptos que hasta el día de hoy manejamos vienen por la influencia de ese arte que en ese tiempo alguien decidió hacerlo. Sí. En estos días yo veía a alguien dar un resumen de esto, de arte, y decía que, por ejemplo, tenemos los días, ¿no?, de la semana que tienen un nombre, lunes, martes, porque alguien se los puso, porque viene de una cultura griega, grecorromana, grecolatina. También tenemos los meses los meses enero, del año. Diciembre. Tenemos un mes que se llama julio por un emperador, en honor a un emperador. Tenemos un mes que se llama agosto por Augusto César. ¿Ya? O sea, ¿cómo de verdad, y a mí me impresionó una vez que leí una frase de Platón, de este filósofo famoso, y él dice, vamos a hacer griegos insertados en la cultura, porque si usted se da cuenta, en la etapa pre-Cristo, antes de Cristo, quienes gobernaban fuertemente eran los romanos, ¿no? Perdón, los griegos. Los griegos. Luego, en el periodo intertestamentario, los griegos fueron conquistados por los romanos, por Roma, ¿no? Pero a pesar de eso, la cultura griega no desapareció. No desapareció. Culturizaron Roma. Ajá. ¿Por qué? Porque y aún el Nuevo Testamento está escrito en griego. Ya no está escrito en otro idioma, porque había gente muy preparada, había gente que había sido educada, insertada en la sociedad. De modo que ustedes, y me llama mucho la atención esa frase de Platón que dice, aunque fuéramos conquistados por otras culturas, seguiremos siendo griegos. O sea, fueron conquistados por los romanos, pero seguían pensando como griegos. Exacto. Entonces, y además, plantearon el pensamiento griego como la verdad. Exacto. Y influenciaron lo demás. Yo digo, ¿cómo nosotros, aunque estemos en no sé en qué posilga o bajo qué tipo de gobierno, ya, no importa, pero cómo, a pesar de eso, pensemos como cristianos, influenciemos como cristianos, como iglesia, seamos sal, seamos luz, ¿verdad usted? Entonces pienso que los griegos nos dan una fuerte lección, y también pienso que en este periodo del neoclásico que le estaba diciendo la iglesia, si usted revisa el arte históricamente, no estamos hablando de ahorita. Sí. Ahorita hay muy poca influencia de la iglesia en el arte. Pero si usted revisa... para muestra un botón, aquel Bad Bunny fue declarado el año pasado como el compositor del año. Entonces, imagínense usted cómo... Exacto, pero si usted ve en el tiempo anterior, tenemos incluso en la música, ¿no? Estaba viendo yo la vez pasada, hermano Carlitos, de Johann Sebastian Bach, que es un compositor que mucha de la música que compuso era para que se cantara en las iglesias. Exacto. Incluso algunas de Mozart. Exacto. Ya, y tenían esa influencia, tenían ese toque cristiano. Tenían ese tipo de pensamiento. Entonces, realmente, en el transcurso del tiempo, el cristianismo tuvo una alta influencia. Desafortunadamente, en este último tiempo, no tengo una fecha desde cuándo, pero sí me atrevo a pensar, por lo que yo miro y por lo que yo vivo, que no sé, los últimos 100 años han sido de muy poca influencia de la iglesia en el área de las artes, ¿no? Exactamente. Mire, hay una cita, por ejemplo, pastor, en el Concilio Vaticano II, 1962, si no estoy mal, en donde, sí, no recuerdo si el Papa fue León X, y no me vayan a malinterpretar, estoy citando nada más para la intención de esto, ¿sí? Era poder darle un giro al romanismo en ese tiempo. Salir de todavía la ideología, ¿sí?, de la contrarreforma,
Recuerde usted que dentro del romanismo hay dos corrientes de pensamiento. Sí. Está la corriente de pensamiento de contrarreforma, dogmatismo de 1535. Así es. Imagínese, casi 400 y algo años después. El planteamiento de Vaticano II tiene que ver con que la iglesia tenga un giro y pueda ser parte de todas estas cosas. Dentro de ellas estaba, en el caso de Roma, hermano Eddie, influenciar las artes. Las artes. La pintura, la música. La juventud. Sí. Tener los contactos con la juventud. Mire, pongo el ejemplo del romanismo que no estaba tan lejos. Sí, porque bien. ¿Y sabe qué es lo que pasó? No tomaron Vaticano II. Sí, ves. Siguieron con contrarreforma. Sí. Hoy en día el romanismo viene de pique. Sí. En el mundo. Así es. Ahora, pastor. Estoy poniendo este ejemplo porque es evidente la noticia a nivel mundial y de este suceso. Pero nosotros, la Iglesia de Cristo. Exacto. Pastor. Sí. O sea, que estamos mal en esa parte. Sí. ¿Ah? Yo creo que es necesario que reaccionemos a esto, hermano Eddie, y podamos nosotros inmiscuirnos en cada una de las áreas de la sociedad, influenciando con el evangelio. Definitivamente, y creo que el arte es una de las cosas que estamos llamados a influenciar, la música, la pintura y todas estas áreas, ¿no? Que el fútbol, el deporte, la poesía, toda la escritura, todo eso, el fútbol, el deporte, todo. Pienso que nos compete estar ahí también. La iglesia tiene que estar ahí. Sí, es que a mí la declaración, bueno, la definición de Edward Burnett Taylor, me la amarro cuando él dice, sí. Lo que me da a mí como para amarrar todo lo que estamos hablando es la frase que él dice en cuanto miembro de una sociedad. O sea, en cuanto el hombre sea miembro de una sociedad, el hombre está inmiscuido en la cultura y es parte del conocimiento de las creencias, del arte, de la moral, de las leyes, de las costumbres y de toda otra capacidad y hábitos adquiridos. Y ahora, pastor. De todo. De todo. O sea, usted no puede escapar y usted no puede decir eso. Yo no estoy ahí. Porque directa o indirectamente, consciente o inconscientemente, lo estamos, hermanos. Exacto. Lo estamos y no podemos huir de ahí. No podemos por naturaleza, huir. Pastor. Ya, no podemos encerrarnos. No, como alguien dijo por ahí, no podemos encuevarnos, irnos a otro lado. O sea, mire, yo veo esto, poniendo un ejemplo así conocido para usted, como la relación que nosotros tenemos con el comer, la alimentación. Sí. Si el humano no come, muere. Exacto. Por naturaleza debe comer. La iglesia, por naturaleza, debe salar. Y si no sala, se vuelve el Señor insípida. El Señor lo dijo, hombre. Se vuelve insípida y ya no sirve más para nada, sino para ser pisoteada por los hombres y la tienen como algo que no vale nada. Pastor, de ningún valor. Conocimientos, creencias, arte, moral, ética. ¿Qué es lo bueno? Sí. ¿Qué es lo mejor? Hermano Galitos, ¿qué es la verdad? ¿Qué es la verdad? Sí. ¿Me entiende? Vivimos en un mundo relativista. Así es. Hoy en día el relativismo es el mejor negocio. Sí. Sí, para la agenda globalista. Es Así una es. de sus... Lo veíamos hace unos tiempo atrás, que dentro de los 10 mandamientos, por ejemplo, de este sistema, el relativismo es clave, pastor. Cada quien... No existe la verdad. Moral. No hay ninguna verdad. Sí. No hay ninguna verdad en concepto. Vea. Aquí yo pienso que la moral es la moral y la ética que creo que van como de la mano, ¿no? Pensar, ¿no? Estas preguntas existenciales, de dónde venimos, a dónde vamos, qué estamos haciendo aquí, lo que usted decía, ¿qué es la verdad? ¿Ya? Que estas preguntas que si bien no son respondidas con cosas tangibles que se pueden tocar, pero sí con cosas que están aquí y que moldean su caminar diario. Ya, como esa, ¿qué es la verdad? ¿No? Pienso que aquí es donde nosotros también hemos perdido mucha autoridad. Nosotros quedamos callados. Sí, nosotros hemos dejado de proclamar la Biblia como un libro con autoridad. Exacto. Porque hoy en día, en cualquier círculo, tiene como una locura la Biblia. Claro. Como una locura la palabra de Dios. Pero es que además nosotros como cristianos no tenemos argumentos, hermano Carlito, muchas veces. Sí.
no tenemos argumentos claros. Exacto. Ya, decir, no, es que la Biblia lo dice. No, explique, hermano, razone su fe. Exacto. ¿Ya? Lo que Pedro y Judas escribió, ¿no? Contiendan ardientemente por su fe. Una vez y para siempre. Una vez y para siempre dada a los santos. Y Pedro también lo dice, estén preparados. Pastor. Estén preparados para cualquiera que les demande razón de su fe. Dice. Volvemos al ejemplo de Pablo en Atenas. Sí. Aquel Hechos gran 17. montón de estatuas. Y Pablo dijo, no me vengan con que hay un Dios. Pero ya Pablo utilizó la duda de la filosofía griega. A usted que entonces fue un as bajo la manga que se le apareció ahí a Pablo. Pero Pablo dijo, no, pues aquí yo entro con la verdad. Exacto. O sea, Pablo no estuvo tranquilo cuando estaba rodeado de mentira. Y hoy una pregunta, querida iglesia. ¿Cuántas veces nos hemos quedado callados ante cualquier tema? Sí. Tal vez hemos tenido vergüenza, ¿Cuántas pena, veces miedo? pasan cosas en nuestra sociedad y nosotros tenemos la boca cerrada? Pastor, es necesario que entendamos esto. Hermano Eddie, tenemos 1 minuto. El tiempo se fue y no nos dimos cuenta. Pero, pastor, palabras finales a nuestras gentes. Por cierto, recuérdese, nos quedamos en ¿dónde, pastor? La moral. Medio tocamos la moral. Así es. Nos faltan leyes, costumbres y toda otra capacidad o hábito. Pero bien, que pastor. Son muchísimas. La verdad, estamos muy contentos de poder compartir este tema juntos, hermano Carlitos, y poder conversar. Yo creo que aprendemos mucho aquí en la conversación y es lo que buscamos también en Diálogo de Fe y Salvación con todos los que nos ven y los que nos escuchan. Así que muchas gracias de verdad por estar con nosotros. Estén pendientes porque se vienen sorpresas, pastor. Se vienen sorpresas. ¿Será venir ya el próximo miércoles, pastor? No se sabe todavía. No sabemos, no estamos seguros. Pero hay una sorpresa grande que le vamos a estar por ahí comunicando durante estos días. Estén pendientes. Sí es. Estén Síganos pendientes, ahí pastor. En Facebook. Pastor, ¿tiene que ver con un cambio de horario también? Tiene que ver con un cambio de horario. Tenemos que avanzar. Yo creo que eso lo tenemos seguro, pastor. Sí. Sí, el horario sí lo tenemos seguro. Sí, así es. Miércoles. A las 6 de la tarde. Miércoles 6 de la tarde. Cambio de horario. Y todavía estamos por ahí pendientes. De día y horario. Día y horario. Estamos pendientes de la modalidad, pastor. Así que es. La modalidad va a ser totalmente en vivo. Así es. Con interacción del pueblo, una sección donde vamos a interactuar con los hermanos y esperamos en Dios porque puedan pues ahí escribirnos. Va a haber pregunta del día también, pastor. Pues, así es. Van a haber 2 segmentos más posiblemente. Así es. Sí, vamos a tener, el programa va a tener como un pequeño refresh, le damos de pastor técnicamente. Así es. Ajá. Entonces queremos anunciarle, vamos a hacer posiblemente el anuncio oficial por ahí en las redes sociales, ¿verdad, pastor? Así es, estén pendientes. Pero estén pendientes. Esperamos en Dios se pueda lograr la próxima semana. Van a ustedes ver el anuncio por la página. Pero de lo contrario, queridos hermanos, queremos agradecer y en el nombre de Dios, pastor, vamos para adelante. Amén. Vamos hacia adelante. Dios les bendiga, hermanos. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias por estar con nosotros. Esto fue Diálogo de Fe y Salvación en nuestra serie El Evangelio y la Cultura. Así es. Y esperamos, si el Señor lo permite, vernos en nuestro próximo programa. Pero siempre les recordamos que la expresión más alta de alabanza y adoración a nuestro Dios es la obediencia. La obediencia. Dios les bendiga. Amén. Esto fue Diálogo de Fe y Salvación. Esperamos que este programa haya sido de edificación para tu vida. Síguenos en nuestras redes sociales y encuentra nuestro contenido en YouTube, Spotify, Deezer, Apple Podcast, Radio Cultural Amigos y Amigos TV. Diálogo de Fe y Salvación.